Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Un cordial saludo a todos los que nos oyen. Estamos en Deporte al Derecho, un programa de La Voz del Derecho que trata temas jurídicos relacionados con el deporte. Hoy estamos los de siempre, es decir, Rafael Alonso desde La Coruña y Andrés Charrias de Bogotá, pero tenemos un nuevo participante, ojalá dure, porque normalmente el tercero en discordia tiene mucho trabajo y no dura. Ha venido Alejandra, ha venido Belén y ha venido mucha gente, pero desafortunadamente pues el trabajo de ellas ha sido mucho más grande que en nuestra disponibilidad de tiempo y se llama Santiago Cadavid. Santiago Cadavid es un abogado colombiano que trabaja en derecho deportivo, es muy competente. Hemos tenido el gusto de trabajar algunas veces. Yo con Rafa nunca he trabajado, he hablado mucho, pero nunca he trabajado, pero ya con Santiago sí. Y Santiago tiene un problema para nosotros dos, es que es locutor. Entonces nuestra voz cascada y espantosa va a hacer contraste con la voz muy afinada de Santiago. Buenos días. Doctor Andrés Charria, ¿cómo está, hombre? Muy buenos días. Andrés, un gusto estar por acá en este espacio de discernimiento de este tema que tanto nos gusta. Un programa que lo hemos seguido, que nos ha servido para casos inclusive profesionales. Somos somos parte del club de fans. Y Rafa, un honor también, otro de los referentes de esta rama en España. Y muchas gracias pues por involucrarme aquí. Espero que les pueda aportar y que esté a la altura de este espacio tan importante. Un fuerte abrazo para todos y obviamente para todos los que nos ven. Rafa. Buenos días a todos y dar la bienvenida a Santiago, que ya acaba de demostrar que nos va a dar mucha energía y muchas aportaciones de mucho interés, estoy seguro. Bienvenido, Santiago. Bueno, a petición de Santiago, como está empezando, decidimos tratar un tema hoy que a mí me parece muy interesante y cada vez más complicado. Sobre todo ayer me llegó, no lo voy a comentar porque no lo he leído, me llegó un fallo de la Corte Suprema de Justicia y es la solución de conflictos desde el punto de vista jurisdiccional en el deporte, pero vamos a meternos en el fútbol, porque hay varios aspectos que hacen que los jugadores, los agentes, los clubes, los técnicos puedan escoger y resulta extraño. Si un trabajador tiene un problema con su empleador, pues no tiene forma distinta a ir ante la jurisdicción laboral. De ahí no puede decir, es que voy a ver si voy a la jurisdicción penal o a la jurisdicción deportiva. O tal vez lo único que podría hacer en Colombia, y aunque cada vez es más difícil, es acudir a la tutela. Pero en el fútbol sí. Desde el 2001 y inclusive antes, cuando aparece el nuevo reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, se crean una serie de entidades que no son jurisdiccionales, dice FIFA, pero para solucionar los conflictos. Ahora se llama el Tribunal del Fútbol, pero se creó inicialmente la Cámara de Resolución de Disputas y la Comisión del Estatuto del Jugador, que son dos, llamémoslo juzgados, donde los procesos que tienen una dimensión internacional, y ya lo vamos a hablar, pueden llegar. Pero a nivel local, un jugador podría, y ya nos lo va a explicar Santiago, en Colombia y seguramente en España también, podría ir ante la justicia ordinaria o ante la justicia deportiva. Y ahí empieza uno a poder escoger, que me parece derecho a la carta, que no sé qué tan bueno sea. Entonces, a nivel local están las tres posibilidades, o las dos realmente: jurisdicción ordinaria, jurisdicción deportiva, y yo siempre le he dicho a mis alumnos, y jurisdicción constitucional con la tutela. No sé cómo será en España, y después vamos a empezar a ver cómo sube a FIFA algunos, cómo sube al TAS otros menos, y ya vemos cómo en Colombia tenemos, y en Perú sobre todo, tenemos unos temas grises, porque algunos, por ejemplo, hubo un caso de un club aficionado, una academia aficionada contra Nacional que llegó al TAS y
y hubo un caso de 2 clubes colombianos que también llegó al TAS y que acabó en el Tribunal de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia suizo, de manera que es, y como nos dijo el Tribunal de Justicia, el Tribunal Federal suizo, esto es ¿cómo es que hizo? Un bosque oscuro. Entonces, empecemos, Santiago y después Rafa, ¿cómo se solucionan los conflictos jurídicos del fútbol a nivel local, Colombia y España? Bueno, aquí en Colombia, si hablamos entre clubes y jugadores, digamos que se aceptan las excepciones que tradicionalmente FIFA ha reconocido. FIFA es bastante celosa en cuanto a su jurisdicción deportiva, pero cuando entramos en terrenos del orden público, si se quiere, temas laborales, constitucionales, inclusive penales, sí ha admitido que se acuda ante la justicia ordinaria. Entonces, cuando hablamos de controversias entre clubes y jugadores, está la justicia ordinaria, en este caso sería laboral, y hace 5 años existe aquí en Colombia la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que es un órgano arbitral, está en el seno de la Federación Colombiana de Fútbol, y es como un híbrido porque si bien es un órgano federativo, desde el punto de vista procesal y cómo se estructura el arbitraje como tal, se regula por la Ley de Arbitraje Nacional en Colombia, que es la Ley 1563 del 2012. Lo que pasa es que es una cámara que no cumple mucho con esos estándares que ha establecido FIFA porque cuesta dinero, solo tiene un procedimiento que es gratuito, que es para los clubes que van a reclamar indemnización por formación en el ámbito nacional, pero para los jugadores, cuando son litigios entre clubes y jugadores, sí tiene unos gastos de arbitraje, unos costes que pueden llegar a ser bastante elevados. Entonces, en ese caso, digamos que se tienen las dos alternativas que, pues, por lo generalmente es el jugador quien inicia la litis, pues tiene la opción de ir por una u otra, y normalmente, pues, por esos gastos del arbitraje que suelen ser un obstáculo, se suelen decantar por la justicia ordinaria. Ahora, para litigios entre clubes, digamos que tenemos distintas competencias. Acá tenemos los clubes los clubes amateur, clubes aficionados. Entonces, cuando pertenecen a una misma liga, cada liga tiene una comisión del estatuto del jugador, una segunda instancia, que es un órgano federativo que se llama DiFútbol, que tiene una comisión del estatuto del jugador, que funge como una segunda instancia. Luego, cuando son clubes afiliados, adscritos a ligas distintas, en primera instancia es la comisión del estatuto del jugador de DiFútbol, que es, digamos, esa partecita de la federación que se encarga de administrar lo que es el fútbol aficionado. Y luego, en segunda instancia, vamos a la comisión del estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol. Cuando el pleito es entre clubes profesionales, primera instancia, comisión del estatuto del jugador de la Di Mayor, que es ya la división profesional, y segunda instancia, la Federación Colombiana de Fútbol en su comisión del estatuto del jugador. Esas son básicamente las competencias. Ya tocaremos más adelante el TAS ahí, cómo entra, si entra o no, porque pues ese es el grueso también de esta charla, pero para ir introduciendo, esas son básicamente las competencias que se tienen acá. Aclarando que frente a la Cámara sí está, como es un órgano de arbitraje, sí está expresamente prohibida cualquier apelación, inclusive ante el TAS, o sea que el laudo que emita este organismo ya será válido y vinculante. Esas son más o menos las instancias acá para la resolución de conflictos. En España, Rafa. Bueno, en España, a grandes rasgos, el sistema es bastante similar. Después, si entramos ya en detalles, hay cuestiones que son bastante problemáticas y que lo diferencian, ¿no? Podremos citar tres tipos de órganos. En primer lugar, de lo más específico a lo más general, tenemos las comisiones mixtas, que se llaman comisiones mixtas porque están formadas de un lado por los sindicatos de futbolistas y de otro la liga profesional o la federación, en el caso de categorías no profesionales.
hay una comisión mixta por cada división, de primera división profesional, segunda división profesional, hasta la tercera división no profesional, por ejemplo, y además de la primera y la segunda. Hablamos primera federación, segunda federación, tercera federación. Tú haces parte de una de esas, ¿no? ¿Perdón? ¿Tú haces parte de una de esas? No, las comisiones mixtas no. Perdón. El mecanismo es que se reúnen 2 veces por temporada, coincidiendo con el mercado de invierno y una vez que ha concluido la temporada. Y son el cauce mejor, más óptimo para la reclamación inmediata de salarios impagados por parte del club a su plantilla. El funcionamiento es muy sencillo. Hay un plazo general para presentar la reclamación, que la mayoría de las veces la presenta el propio sindicato al que está afiliado el jugador. Esa reclamación se le da traslado al club, que tiene un plazo determinado para contestar y o demostrar el pago o oponerse y explicar por qué no se adeuda. Muchas veces, por ejemplo, en casos de primas, y es un jugador que se marchó a mitad de temporada y reclama la prima colectiva que se había pactado para el ascenso, porque al final se consiguió, pues el club opone, no, esto solo se le da a los jugadores que siguieron participando. El que se marchó en diciembre, pues entendemos que no tiene derecho a la prima o a la misma cantidad de prima. Entonces, en base a las reclamaciones y a lo que haya contestado el club, hay un día en el que se reúne esa comisión mixta y, de una manera muy sucinta y sin entrar en mayores razonamientos, acuerda si se debe esa cantidad o si es una cuestión discutible que no pueden entrar a valorar y que en su caso deberá ser objeto, pues, de un procedimiento judicial. Es decir, lo que resuelve la comisión mixta son temas muy claros. Y entonces se fija al club la cantidad que tiene que pagar, o si le dice que no tiene que pagar nada. En caso de que deba pagar, ¿por qué digo que es la solución más efectiva y óptima? Porque el impago de la cantidad en el plazo establecido conlleva el descenso administrativo del club, con lo cual no hay forma de ejecución más eficaz de una condena de impago que esta que estamos comentando. Esta sería la más específica. Después tenemos otro órgano federativo que también puede conocer de reclamaciones de este tipo, tanto por parte de jugadores como de entrenadores, como también de agentes, que es el Comité Jurisdiccional de la Federación Española de Fútbol. Es el órgano que conoce de cualquier pretensión o reclamación, siempre que no tenga carácter de disciplina deportiva ni de desarrollo de la competición, y que se suscite entre 2 partes que están sujetas a la organización federativa: clubes, entre clubes, jugador con club, entrenador con club, agente con su cliente jugador, etcétera. Es un proceso bastante sumario, se da traslado de la reclamación, se aportan o se proponen pruebas y se dicta una resolución. La falta de cumplimiento, o sea, esa resolución ya agota la vía federativa, no hay un órgano de segunda instancia, y la falta de cumplimiento de esa resolución también es eficaz, porque puede dar lugar a una sanción disciplinaria. Por ejemplo, es habitual los casos en los que el comité jurisdiccional reconoce que el agente tiene derecho a cobrar una cantidad de su cliente X jugador. Ese jugador a día de hoy está en un nuevo club porque contrató con él a espaldas del agente. Cuando llega la amenaza de que el jugador va a ser suspendido, pues, entre 4 y 12 partidos por no haber cumplido un plazo, aparece rápidamente el nuevo club a hacerse cargo de esa deuda para que el jugador pueda seguir siendo alineado. Por eso es una medida que también resulta muy efectiva. No de una manera tan rápida como la comisión mixta, pero también en un corto espacio de tiempo. Y por último, la opción más general es los tribunales de justicia. Ahí, si hablamos de una relación laboral, pues conocerán los juzgados de lo laboral o juzgados de lo social. Y si hablamos de una relación civil, pues, por ejemplo, la que podría existir entre el agente y el jugador, o entre un jugador aficionado y el club,
entonces conocerían los juzgados de lo civil. Es una vía más lenta, hay distintas instancias de recurso, por ejemplo, juzgado y una segunda instancia que puede ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en el caso de la reclamación laboral, o la Audiencia Provincial en el caso de la reclamación civil, e incluso puede acabar llegando hasta el Tribunal Supremo si es necesario formar jurisprudencia sobre ese tema. Entonces es un proceso que puede durar varios años y la ejecución de la resolución también tarda mucho en llegar, y además va por la vía de intentar ejecutar contra el patrimonio de la parte condenada. No hay esa amenaza de descenso, de prohibición de inscribir jugadores, entonces es menos efectiva, aunque sí que puede llegar por esa vía a pedirse a la Federación que, por el incumplimiento de una sentencia judicial firme, se impongan ciertas medidas como que no se despachen licencias en el siguiente periodo de inscripción, etcétera, etcétera. Y, por último, también apuntar que en relación con las resoluciones del Comité Jurisdiccional de la Federación, el segundo tipo de órganos que os comentaba antes, ha sido muy discutida la naturaleza o no arbitral de ese órgano. E incluso las sentencias no son unánimes en este sentido y son muy casuísticas, es decir, se fijan incluso en la cláusula de sumisión que tenía el contrato en cuestión, y si establecía una sumisión sin más, o si establecía que las partes se someten al comité jurisdiccional antes de cualquier reclamación judicial posterior. Entonces los tribunales dicen, esto no es un arbitraje, esto era una conciliación. Entonces sí que se puede ir después al órgano judicial. En cambio, si se entiende que es un arbitraje, pues es una alternativa a la vía judicial y solo cabría el recurso de anulación, que en este caso va al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque eso es lo que establece la ley española de arbitraje, que el recurso de anulación, que sería el equivalente al recurso que se interpone ante el Tribunal Federal Suizo contra los laudos del TAS, pues le corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma donde se radica la entidad arbitral, que en este caso, al tener la sede de la Federación Española de Fútbol en la Comunidad de Madrid, pues acaban yendo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ese es un poco el esquema así a grandes rasgos. Una pregunta, Rafa. Acá un proceso que inicia en primera instancia en un juzgado laboral y que termina en sala de casación laboral puede demorar 8 años, Santiago me corrige, o ha llegado a demorar 8 años. Se puede extender. Puede llegar inclusive más. ¿Cuánto? Pero, y ahí sí es un término muy jurídico, cojea pero llega. Y fallan, normalmente condenan a los clubes y es muy fácil ejecutar esa sentencia, pero se demora 8, 9 años. Hay casos muy conocidos, John Mario Ramírez, Freddy León, en que llegaron y les tocó pagar a los clubes. ¿Cuánto se demora ya un proceso desde primera instancia hasta, yo no sé si haya casación o cuál sería después de ir al tribunal? ¿Cuánto sería lo más que se puede demorar un proceso allá por la jurisdicción ordinaria? Mira, lo mismo prácticamente, ¿eh? No es nada disparatado. De hecho, aquí ahora mismo tenemos un grave problema, que tenemos un embudo en la primera instancia judicial, porque ha habido huelgas de los letrados de Administración de Justicia, antes llamados secretarios judiciales, que son los que dan fe de la celebración de los juicios, lo que, unido a una falta de medios humanos, no hay suficientes jueces ni el suficiente número de juzgados en las ciudades, hace que incluso ha llegado al Tribunal Constitucional un recurso de amparo para que se manifieste si una demanda laboral que se presenta y señalan la fecha del primer juicio para 3 años más tarde, si está vulnerando o no el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que se recoge en la Constitución española, que ya ha dicho el Tribunal Constitucional que sí. O sea que fíjate el retraso que tenemos en la primera instancia por todo ese cúmulo de circunstancias, con lo cual es perfectamente factible
que se produzcan el mismo tipo de duración de 8 o 9 años hasta que el asunto acaba en casación ante el Tribunal Supremo. Sí, sí, igual. Es igual. Es decir, las huelgas en Colombia, las huelgas en España, la falta de medios humanos y tecnológicos, la cantidad de procesos hacen que, y ahí voy a la segunda parte, sea más interesante, si se puede, acudir a la justicia deportiva. Entonces ya vimos que si un club tiene un problema con un club o con un agente o con un técnico, puede ir se llama la comisión del Estatuto del Jugador, dependiendo de dónde esté, iría a un lado o al otro, pero va a la justicia ordinaria. Si es un tema laboral, el jugador, mediante un proceso arbitral que no es muy voluntario, pero eso ya son minucias, podría ir a la Comisión Nacional de Resolución de Disputas y digamos que eso sí, aunque ya hemos tenido casos de más de 3 años, pero igual al final se demoraría menos, ahí terminan. Entonces vamos, Cámara de Resolución de Disputas, Cámara Nacional de Resolución de Disputas, Comisión del Estatuto del Jugador y cosas de esas. Pero a ver, viene la segunda posibilidad y es muy de prensa, es FIFA. Siempre que hay un problema acá entre dos clubes, dicen yo voy a ir a FIFA, entre dos clubes colombianos, yo voy a ir a FIFA y allá me van a oír, o un jugador que se va de un club a otro, dicen yo voy a demandarlo a FIFA, o peor aún dicen yo lo voy a demandar en el TAS, y uno dice bueno, estos genios no saben, pero aparece la segunda posibilidad, pero esa es una posibilidad restringida y tiene que ver con conflictos que tengan qué pena que me toca ver acá, conflictos que tengan una dimensión internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que un jugador extranjero en Colombia puede demandar a un club colombiano ante FIFA. FIFA o un club colombiano puede mandar a otro club en Brasil, en México, en España, por temas jurisdiccionales, por cualquier conflicto, un impago, entonces va a FIFA. La realidad es que a mí me parece que hay una discriminación odiosa porque FIFA falla mucho mejor. Entonces, cuando un jugador argentino demanda a un club colombiano, decide ir a FIFA y en un proceso que ya sí está durando muy poco gracias al compadre de Rafa, está demorando en la en la Cámara de Resolución de Disputas, no está demorando 4 meses, los últimos que me han tocado a mí, y ahí sí hay una justicia efectiva, una justicia muy específica. A mí me gustan los fallos de FIFA, porque no pretenden darle o señalar lo erudito que puede ser el juez, sino pretende resolver el caso. Son casos que normalmente están muy bien estructurados, realmente la parte jurídica por excelencia está en hoja y media. Lo primero es un tema jurisdiccional, un tema procesal, y al final también dan una serie ese sí es copiar y pegar, pero fallan y fallan bien. Entonces, FIFA se creó una cosa que se llama el Tribunal del Fútbol. El Tribunal del Fútbol tiene 3 cámaras: Cámara de Resolución de Disputas, Cámara del Estatuto del Jugador, y ahora viene, y ahí va a haber trabajo, colegas, todo el que uno quiera, la Cámara de Agentes. Cada una conoce de unos temas y voy a ser bastante rápido, ustedes después me ayudan. La Comisión del Estatuto, la Cámara de Resolución de Disputas, yo digo que es una especie de juzgado laboral. La mayoría de temas son de resolución de disputas, dice FIFA, respecto a la estabilidad contractual entre un jugador y un club, que tengan, y ahí viene el tema, una dimensión internacional. ¿Qué es una dimensión internacional? Básicamente que el jugador sea de una nacionalidad distinta a la del club. Allí se va. También tiene la Cámara de Resolución de Disputas, maneja temas de formación y solidaridad, que no vamos a entrar en el caso, pero hay muchas posibilidades de llegar allá. Yo creo, y ahí sí saben más Santiago y Rafa, que con la Cámara de Compensación, yo vi en Santa Fe, que es el club que tengo, en que ya llegan directamente formación y solidaridad, y por lo tanto yo creo que la conflictividad se va a reducir muchísimo. Santiago, que es el abogado de Envigado, que es el club que más
jugadores tiene en el exterior, me podrá corregir y ya no lo dirá. Entonces, ahí viene Cámara de Resolución de Disputas, que es un tema laboral, y hay un tema que es muy interesante, y ese sí me gusta, porque es cuando se pide el CTI, el club colombiano, normalmente, aunque puede ser el club local, dice, acá hay contrato de trabajo, el club europeo dice, acá no hay contrato de trabajo, y para expedir un CTI, Certificado Internacional de Transferencia, hay que ir al juez único de la Cámara de Resolución de Disputas. Entonces, esos son todos los temas laborales. Ese de la solicitud de la expedición de un CTI, cuando hay un conflicto laboral, FIFA lo tiene un poquitico más confuso, se va a la Cámara de Resolución de Disputas. Después viene la Comisión del Estatuto del Jugador, no sé por qué se llama así, porque ahí no van jugadores. Es conflictos entre clubes y técnicos, clubes, federaciones y técnicos y lo demás. Y la tercera, que no ha empezado a caminar, pero estoy seguro que en menos de 2 meses ya va a haber problemas, es la Cámara de Agentes. Desde el pasado 1 de octubre, FIFA hizo entrar en cintura a los agentes y ahí es más difícil y va a haber mucho más problemas porque llegan todos las disputas que hay entre agentes, clubes, jugadores y clubes, federaciones, jugadores y técnicos que tengan una dimensión internacional. Y ahí ya viene un tema mucho más difícil porque dice FIFA que una dimensión internacional no es que haya tenido una transferencia internacional, sino que en algún momento de la vida o de la relación de la gente con el jugador o con el club haya habido una transferencia internacional. Yo tengo un caso, puedo estar equivocado en los clubes, pero el agente de Duván Zapata lo lleva de Estudiantes de La Plata a Nápoles, pasa por, creo que Sampdoria, Udinese, Atalanta y ahora está en Torino. Si hay un conflicto en la transferencia entre Atalanta y Torino, pero como hace mucho tiempo, hubo una transferencia internacional entre Estudiantes de La Plata y Nápoles, entonces ahí ya entra a conocer FIFA. Entonces, ese va a ser muy, muy, muy grande el trabajo que va a tener FIFA. Es complicado porque uno quisiera mucho yo personalmente, que soy abogado de muchos jugadores, quisiera ir a FIFA y no es tan fácil. Alguna vez lo intenté 2 veces, intenté tocar la puerta y me salieron con que no se puede, que no tiene una dimensión internacional, pero ahí hay. Santiago, Rafa. No, pues a ver, sobre la Cámara de Compensación, este nuevo sistema de recaudo, si se quiere, evidentemente, y ahí es donde está el contraste, porque con ese nuevo sistema se quitó buena parte del trabajo de muchos de los abogados que estamos acá, pero se compensa con la Cámara de Agentes y con volver a abrir esa puerta para los agentes. Entonces creo que FIFA fue, digamos, justo en ese sentido. Cerró una vía, pero abrió otra. Y evidentemente ya en cuanto a... Santi, una pregunta. Sí se está... Yo lo he visto en Santa Fe, pero repito, he visto uno. Seguramente Envigado tiene muchísimos. Definitivamente sí está... Por derecha está pagándole a Envigado todas las formaciones y todas las solidaridades que se hacen en las transferencias. A ver, sí. Lo que pasa es que en este momento nosotros tenemos aproximadamente, creo que son 15 pasaportes deportivos electrónicos. Ahí el trabajo, pues, en primera medida, eso tiene unas fases. Haremos seguramente un programa donde expliquemos un poco, porque veo bastante confusión en mucha gente. Todavía no ha sido claro cómo es que funciona este nuevo sistema. Ahí primero lo que uno tiene que hacer es verificar que evidentemente los registros, los datos de las inscripciones que tenga FIFA sí coincidan con los sistemas nacionales. Ese es el primer filtro. Ya de ahí, cuando el pasaporte queda consolidado, entramos a un proceso que es un poquito engorroso, que no está cumpliendo los tiempos que dice tener, y es la evaluación de cumplimiento, porque digamos, esta primera fase se hace ante el departamento de la Cámara de Compensación de FIFA, pero luego ya sigue como tu proceso de afiliación, de incorporación, como ellos lo llaman, a la Cámara de Compensación, que es una entidad independiente, que es como ese banco que FIFA creó en Francia. Entonces te piden información de tu estructura como club, de tus accionistas, representantes legales. Ellos pues son bastante exhaustivos, analizan
revisan que no haya ningún problema, que no haya ningún antecedente negativo, algo que pueda generar una alerta, y ya cuando te incorporas y te dicen usted ya quedó afiliado, ahí es donde ya empieza el proceso de pago. Entonces esperan a que el club pagador le consigne a la cámara de compensación y ya la cámara te gira. Nosotros apenas esta semana justo nos notificaron que ya superamos en Envigado Fútbol Club satisfactoriamente las evaluaciones de cumplimiento. O sea que la primera orden de asignación de unas 5 que tenemos por ahí, que es cuando FIFA ya te liquida y te dice, mire, esto es lo que le toca por solidaridad, esto por formación. Esperamos que al menos este año podamos tener un pago. Es un proceso muy administrativo y luego algo más engorroso en cuanto a suministrar información, explicarles un poco allá cómo son las figuras jurídicas. Yo creo que sobre todo los clubes aficionados es donde van a tener más problemas, pero es un sistema muy administrativo donde la labor es más de vigilancia, que los registros estén bien, y ya esos casos que sigan siendo problemáticos sí los va a conocer nuevamente FIFA a través de la Cámara de Resolución de Disputas. Rafa. Sí, y en relación con los procedimientos ante FIFA, podríamos añadir dos cuestiones en relación a su rapidez y eficacia. La primera es que desde el momento de la presentación de la reclamación, la Secretaría General de FIFA emite una propuesta de resolución y dice, si la parte demandada no se opone, nuestra propuesta es que se le condene a pagar esto, esto y esto. Lo cual está muy bien porque, sobre todo en aquellos casos en los que la parte demandada adopta una postura totalmente pasiva, de no comparecer, no contestar y dilatar el asunto, pues la falta de contestación supone que acepta la propuesta y por lo tanto el procedimiento se termina ahí y ya pasamos a la ejecución, que es la segunda parte, que es cuando la resolución, ya sea de la Comisión del Estatuto del Jugador, ya sea de la Cámara de Resolución de Disputas o en un futuro de la Cámara de Agentes, se denuncia su incumplimiento, que normalmente tiene un plazo de 45 días para ser cumplida por el deudor, se denuncia ante el comité disciplinario. Cuando el deudor es un club, el comité disciplinario, entre otras medidas, aparte de la imposición de una multa, que eso va para la FIFA y para el acreedor poca utilidad le reporta, lo que sí es muy importante es que le puede imponer, por ejemplo, una sanción de prohibición de inscripción de jugadores en el siguiente periodo. Esa es, de nuevo, una de las medidas más efectivas para lograr el pago de la deuda, porque es habitual cuando ya se está acercando el cierre del periodo de inscripción que al letrado del jugador le empiecen a llegar llamadas, ruegos, correos, por favor, denos un día más, etcétera, que tenemos. Y entonces cuando uno se muestra inflexible es cuando al final el dinero aparece de debajo de las piedras, y para conseguir fichar antes de que finalice el periodo es cuando por fin se da cumplimiento a la resolución del órgano de FIFA correspondiente. Acá hubo un caso muy interesante y muy divertido, donde uno de los, no sé si de los más grandes, pero de los más conocidos abogados, que fue fiscal general, se enfrentó a un pago de una suma muy grande de dinero sin título ejecutivo. Entonces, él estaba apoderando a Nacional y llamó a Cortuluá a que le mostrara el título ejecutivo porque él quería oponerse. Y le dijo, no, es que acá no existe eso, es un tema disciplinario. Y hizo un revuelo enorme. A mí me insultó por varios medios porque es un tipo muy poderoso. Yo le dije, zapatero a tus zapatos, porque él pretendía oponerse al título ejecutivo. Y acá lo que le dijimos es, no se preocupe, eso es que si no paga no puede inscribir jugadores. Y causó revuelo. Pero esa es una de las medidas más efectivas, sobre todo más eficientes, y para mí las más divertidas, porque ver a los clubes pidiendo clemencia después de 3, 4 años donde no responden una sola letra es muy divertida. Pero bien, están los fallos de FIFA. Normalmente el fallo solo se da a la parte resolutiva, que en FIFA tienen otro nombre. Yo siempre hablo parte emotiva y parte resolutiva, pero tienen otro nombre, la parte operativa y el fallo completo. Pero entonces FIFA manda la parte operativa, él resuelve. En virtud de lo expuesto, se condena al club tal a pagar tanta
plata. Si yo quiero apelar, la parte que desea apelar debe pedir el fallo completo y ahí empiezan a correr los fundamentos. Yo digo la parte resolutiva, los fundamentos, y ya con los fundamentos y el fallo, la parte operativa, tengo 21 más 10 para apelar. Entonces, si el fallo de primera instancia me satisface y no quiero apelar, simplemente en los 45 días cumplo, so pena de que pase lo que dice Rafa, de que me inicien un proceso disciplinario. Si quiero apelar, tengo que pedir los fundamentos y ya tengo la posibilidad de ir al Tribunal Arbitral de Deporte. El Tribunal Arbitral de Deporte conoce, y ya los oigo, doctores no, colegas. Bueno, ahí también es que si hubo condena en costas, también hay que pagarlas primero para poder apelar. Un tema que, hombre, es como que FIFA desincentiva, no sé qué opina Rafa, el hecho de que le apelen, porque en el fondo es parte como el obstáculo. Mire, pida los fundamentos y ojo, tiene que pagar. Y si usted no paga, se entiende que renuncia al recurso porque no hay fundamentos. Entonces también otra particularidad que pone FIFA, como que venga, si usted va a apelar, si usted se va a ir, que en ese caso sería el TAS, pues que en efecto tenga sustento su recurso, que no vaya a ser apelación temeraria, o presume o asume FIFA que serán apelaciones temerarias. No sé, es algo que me parece bastante curioso. Sí, y después, por concluir el esquema que ya dibujaba Andrés al principio, una vez que el TAS, ese Tribunal Arbitral del Deporte con sede en Lausana, ha emitido su laudo sobre esta cuestión, solo cabría el recurso ante la jurisdicción ordinaria, en este caso el Tribunal Federal Suizo, si concurren motivos de orden público para anular el laudo, que obviamente no es una instancia más, sino que son muy pocos los casos en los que se admite el recurso de anulación, porque tienen que ser supuestos en los que el panel arbitral ha tomado decisiones que van contra el ordenamiento, contra los pilares esenciales del ordenamiento suizo, lo cual no es tan habitual. Y ese es un poco el dibujo de todo el esquema ante FIFA, ¿no? Ya va, porque nos falta una parte de un dibujo que Santiago es experto. Yo conozco, y no conozco más, pero pues obviamente lo conozco porque fue secretario del TAS, un abogado español muy bueno, muy competente, Jorge Ibarrola, que es quien acá ayudó a Cortuluá a... Pero no es español, Andrés. Jorge no es español. Es suizo. Pero habla suizo, como... a pesar sí, del... habla español como tú. Nombre y apellido. Habla español perfectamente, pero es suizo. ¿Es suizo? Quien sí tuvimos español fue secretario del TAS, Lucas Ferrer. Sí, claro. Lucas sí. Pero yo pensé, bueno, voy a buscar a Jorge, entre otras cosas lo necesito. Pero viene yo no sé cómo pasará en España, pero en Colombia y en Perú sobre todo ha ocurrido muchísimo que demandas de clubes de la misma federación que no tienen una dimensión internacional, por estatutos de la federación o por falta de claridad, acaban llegando al Tribunal Arbitral del Deporte. Nosotros conocemos dos, uno es Cortuluá Nacional por Fernando Uribe, y hay otro que es un club que se llama Juventud. Sí, contra Junior. Contra Junior. Entonces, ahí y empieza a aparecer una cantidad de posibilidades, que el mayor problema es que el TAS tiene que, en virtud del competence to competence, tiene que fijar competencia, si es o no es competente, y obviamente esos fallos del TAS son fácilmente recurribles ante el Tribunal Federal Suizo. Santiago conoce muy bien ese tema y nos lo va a acabar de decir para terminar ya con este bosque encantado. Y claro, a ver, todo nació por ese conflicto tan sonoro que tuvimos acá, que fue entre Nacional y Tuluá, que fue una disputa contractual. Primera instancia, comisión del Estatuto del Jugador de la Di Mayor, al ser dos clubes profesionales. Luego, segunda instancia, comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol. Nacional perdió en las dos instancias locales, fue al TAS. El TAS, en ese caso la formación hizo un análisis, hombre, muy interesante, muy exhaustivo,
muy amplio frente a si tenía jurisdicción o no, porque realmente si uno se pone a analizar aquí las normas que te mencionan al TAS no son muy claras, son dispersas, no están unificadas. Lo único claro que puede ir al TAS es el régimen disciplinario, creo que ahí sí es donde está expresamente prohibido, no hay mucho inconveniente, pero cuando entramos en disputas contractuales entre clubes, solo hay una que te dice muy claramente que puede ir, y es entre un club aficionado y un club profesional, o entre un entrenador y un club, o entre un agente y su cliente, que son las que resuelven única instancia la comisión del estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol. Pero ya en las otras se encuentra por un lado que te dice, no, el recurso local ante la federación es última instancia, pero luego tienes, por ejemplo, los estatutos de la DIMAYOR que te dicen, hombre, agotando las instancias internas, puedes ir al TAS. Y esta norma tiene los efectos de una cláusula compromisoria. Entonces aquí el tema realmente no es claro, inclusive es contradictorio, y a partir de ese laudo que resolvió la controversia nacional Tuluá, el TAS asumió que tenía jurisdicción prácticamente, si bien condenó también a Atlético Nacional, pues fue por una suma bastante inferior, pero luego el Tribunal Federal Suizo, porque Tuluá pues fue hasta las últimas, dijo, no, venga señores, usted, ahí fue donde esa formación arbitral utilizó ese vocablo del bosque encantado, y el Tribunal Federal Suizo le dijo, mire señores de la formación arbitral, usted se metió a ese bosque encantado y se perdió, porque es que realmente usted interpretó de manera muy extensiva, hizo más raciocinio el que tenía que hacer, y el estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, que es el que en principio pues dicta esas normas procesales y las instancias y los recursos, no le permite a ese tipo de procedimiento ir al TAS. Entonces usted no tuvo por qué asumir jurisdicción. Eso es un fallo que pues lo hemos consultado, no necesariamente constituye una cosa juzgada, sí es un precedente bastante fuerte para otros clubes que queramos ir al TAS o que fuimos al TAS. Ya ahí vamos a ver cómo nos va. Pero hay otras normas que sí te lo permiten, y entonces estamos en eso acá en Colombia. Realmente, repito, el tema no es muy claro. No es pacífico. No es para nada pacífico, y que no sobre la invitación nuevamente a nuestras autoridades a que esto es un tema que hay que unificar y que lo tenemos que hacer más claro y que pongamos claras reglas desde el principio, porque inclusive hay contradicciones, como les digo, entre lo que está en el estatuto del jugador, que aparentemente no puede ir al TAS una vez agotadas 2 instancias internas, pero tienen los estatutos de la DIMAYOR, que es ese acto fundacional que conforman todos los clubes profesionales, donde te permiten ir al TAS. Entonces ahí surgen las dudas. ¿Por qué el Tribunal Federal Suizo no valoró esa norma? ¿Por qué la ignoró? ¿No la consideró jerárquicamente superior? ¿No la tuvo en cuenta? En fin, creo que faltan muchas cosas por afinar, pero en este momento en Colombia está más restringida con ese fallo del Tribunal Federal Suizo la posibilidad de ir al TAS, evidentemente, sin decir que no se pueda, ¿no? Yo, pues, hay que defender, y yo defiendo personalmente la posición de que sí se puede y sí se debería ir al TAS. Eso lo vamos a ver. Bueno, nos quedó una clase de Derecho Procesal Deportivo muy interesante. Esperemos que les haya gustado. Hay una cantidad de formas de llegar a solucionar los problemas, los temas, los problemas que hay en el fútbol, desde acudiendo a la rama jurisdiccional o a la rama arbitral. Muchas gracias a todos. Ojalá les haya gustado, y de hoy en 8 nos vemos en otro programa. Hasta la próxima. Rafa, muchas gracias.